siendo un muchacho recién convertido, empezando mi experiencia con el Señor, pude tener un privilegio, escuchar a una predicadora que llegó a ser muy famosa. De hecho, la primera gran cruzada en la calle que yo vi masiva fue con una mujer predicando, Roxana Brandt. Tal vez por eso soy de los que no tienen ningún inconveniente con entender que hombres y mujeres por igual podemos ser puestos por Dios en lugares de liderazgo en las iglesias, algo con lo que mucha gente tiene problemas. Pero recuerdo muy bien, ese día fue en el Parque Olaya Herrera aquí en Bogotá. Los que son bogotanos sabrán de qué hablo. Cayó un palo de agua que ustedes no se imaginan, pero fue espectacular esa mañana. ¿Por qué menciono a Roxana Brandt? Porque en su libro Ministrando al Señor, ella escribe lo siguiente, abro comillas: vi la imagen misma de Cristo, estaba de pie y con la más insólita expresión de soledad en su cara que yo haya podido contemplar jamás. Sus dulces ojos castaños estaban llenos de lágrimas que comenzaron a desbordarse silenciosamente a través de sus vestidos hasta llegar a sus pies. No emitía sonido alguno, ningún gemido, ni hacía ningún movimiento, excepto aquellas lágrimas que descendían por su faz silenciosamente hasta el suelo. La sensación que su soledad me produjo inundó todo mi ser. Quise consolarle. Cuán amargamente solitario se encontraba, aún en medio de sus hermanos. Mi alma estaba tan atónita. Y prosigue muchas cosas más Roxana Brandt en su libro Ministrando al Señor. Miren, nosotros estamos viviendo un tiempo, déjenme decirlo con el debido cuidado, respeto, con la mesura del caso, pero decirlo. Vivimos un tiempo en el que el evangelio fácilmente se puede convertir en un mensaje de autoayuda y en el que la iglesia fácilmente puede convertirse en una entidad filantrópica. Creo que estamos en ese riesgo, sobre todo en este tiempo. Y sí, yo creo que nosotros tenemos un mensaje que puede hacer que las personas crezcan, mejoren, se autoayuden. Sí, no estoy negándolo. Y también entiendo que a veces podemos tener actividades que uno podría llamar de filantropía. Ustedes el otro día quizá escucharon cómo un querido grupo de nosotros que frecuenta ir al Hospital de la Misericordia estuvo de nuevo y cuentan cosas increíbles de lo que vivieron allá. Pero no son movidos por filantropía, son movidos por una cosa mucho más intensa, mucho más profunda, que es el amor de Dios. Fíjense que hoy tantas cosas quieren sutilmente reemplazar lo que es la acción de Dios, el amor de Dios, por la empatía. Ay, ese comentario no me pareció empático. Ay, te falta empatía. Te voy a hacer una advertencia. A ti tan empático. La Biblia dice en 1 Corintios 13, si diera todos mis bienes para entregárselos a los pobres, escucha esto, que espero que te raye la cabeza, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo así? O sea que es posible dar mis bienes y no tener amor. Bueno, es lo que dice la Biblia. Tal vez serás súper empático, pero eso no garantiza que tengas el amor de Dios corriendo por dentro. Porque el amor de Dios es un carácter, el amor de Dios es una experiencia que viene del cielo a los hombres. Es una cosa distinto a la empatía, que es una cuestión más de temperamento o de algo parecido. En fin, mi punto es, hay que tener cuidado con esto. Tengo un diálogo, un pedacito de un diálogo de un suicida con un ministro del evangelio. Es increíble esto. El suicida, estoy hablando de obviamente una película basada en algunos hechos reales. El suicida le dijo, entre otras cosas, lo siguiente al ministro. Estaba tratando de que el ministro del evangelio le diera suficientes razones para no suicidarse. Y le dice, abro comillas, ¿quién quisiera esta vida, escuchen esto, si no fuera por miedo a la otra? O sea, no quiero esta vida porque tengo una preocupación de la otra, pero por lo demás no la quiero. Y le añade en alguna parte, le dice, le habla al ministro, abro comillas, una iglesia que prepare para la muerte, porque la iglesia solo prepara para los sueños, para vivir en esta vida. Oh, qué tremendo.
Personas que dicen, sí, me parece muy bien, como yo lo creo. Yo creo esto, que preparar a la gente para que viva una vida buena es correcto, pero no es la esencia del Evangelio. Que ayudar en medio de la necesidad diversa que hoy vemos es correcto, pero no es la esencia de lo que la iglesia debe hacer. ¿Me está siguiendo? Algunos están como ya incómodos conmigo. ¿Alguno? ¿Quién me está siguiendo? Y allá tú en tu casa. Pensando un poco en no olvidar las cosas esenciales, el mensaje eterno de la salvación, pensando en eso, la preparación para la eternidad y aprovechando la época, es que entonces quiero compartir con ustedes este par de mensajes recordando algo que ya dijimos hace años y lo llamo Gólgota. Gólgota. Y tengo una frase para que te la lleves por dentro colgada siempre, Gólgota, de lo que hablaremos hoy y el próximo domingo. A propósito, próximo domingo ya saben que vamos con auditorio cerrado, pero es solo el próximo domingo. Hoy vi personas escribiendo que si hoy también. No, solo el próximo. Porque ustedes se van, la mayoría de ustedes se van. Y también queremos ir, yo no me Gólgota, escúchenme. Pensando también en esta semana para meditar en algunas cosas de estas. Miren este pasaje que vamos a compartir, por favor, de la Escritura. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera. Noten ustedes, hay algunos elementos que yo quiero que vinculemos, 2 o 3 básicamente esta mañana, con el tema de Gólgota. Al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, mire lo que puso Pilato: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Qué cosa, ¿no? Pilato respondió, es una frase famosa, ¿no? Como aquí estoy, aquí me quedo. No exactamente, pero lo que he escrito, Juan capítulo 19. Pues de malas, sí, dijo Pilato, de malas. Ok, 3 bloquecitos rápidos te quiero presentar entre hoy y la semana que viene. Muy interesante que el lugar lo llaman el lugar de la calavera, un lugar de muerte, ¿no? Esa parte es crítica, un lugar de muerte. Gólgota, como lo acabamos de leer en el relato, es una palabra hebrea y esa palabra significa literalmente calavera. En el griego es calavera, en el hebreo es Gólgota. Lo interesante es que algunos comentaristas dicen que se pudo haber usado el nombre de Gólgota no necesariamente porque la montaña tuviese esa figura, esa forma, esto también lo dicen otros, sino porque de manera simbólica estaban representando allí la muerte, o incluso, dicen algunos, porque allá había como cráneos sobre la colina. Yo lo primero que quiero decirte es, evidentemente Gólgota ya de entrada es un lugar espantoso, un lugar terrible por todo lo que pasaba allí. Un lugar con concentración de muerte, un lugar hecho para destrozar a las personas, literalmente. Ahora, es interesante que también dice la Biblia que ese lugar, como lo leímos, quedaba en alguna parte afuera de la ciudad. Pensando en eso, miren lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, que hace una referencia a esto. El autor de la carta a los Hebreos, bueno, se los voy leyendo, no hay problema. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y miren esta declaración, aquí está ya. Así pues, versículo 13, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Entonces, primero una imagen de un lugar de muerte, un lugar terrible, un lugar realmente que debería transmitir sensaciones terribles, pero este segundo, un lugar que es afuera, el lugar donde Jesús se ofrece como sacrificio, y no lo quiero dejar pasar sin hacer un comentario. El comentario es muy sencillo. De la misma manera, dice el autor a los Hebreos, también nosotros debemos salir a Jesús
Y es una cosa que creo que de verdad deberíamos aprovechar para mencionar hoy. ¿A qué me refiero? Que nuestro encuentro con Jesús siempre va a demandar, o mejor, que el encuentro con Jesús para cualquier persona siempre va a demandar un ir más allá de sus conceptos, o de pronto más allá de lo que le parece como correcto, o más allá de su religión, o más allá de sus esquemas de vida, de su estilo de vida. Yo recuerdo muy bien cuando llego a los pies de Cristo, siendo un joven de 16 años, me representó soltarme de cosas que se volvieron contra mí como mis adversarios. Había mucha religiosidad en mi familia, no mucha vida correcta, pero mucha religión sí. Entonces yo aparecí como el traidor de la familia. Por otro lado, había muchos desbalances en todos, y algunos dijeron: pobrecito Edgardo, él tiene tantos problemas emocionales, él necesita algo así. Por otra parte, otros dijeron que era cuestión de torpeza, de falta de coeficiente intelectual. No sé ustedes qué dirán en cuanto me califican, pero me calificaron muy mal. El tema es que en realidad yo pude probar lo que significa salir a Jesús. Y salir a Jesús, como dice acá el texto de los Hebreos, llevando su oprobio. De verdad no quiero dejar pasar esto aquí para decirte algo. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, quiero que sepas que eso va a implicar ir más allá de. Siempre va a ir, algo hay que dejar, algo habrá que soltar, de algo habrá que salirse. Y ese comentario de Hebreos, llevando su oprobio, quiere decir que eventualmente esa salida va a significar para ti, va a significar para mí quizá un mal concepto, quizá una mala valoración de tu propia persona, quizá persecución de alguna forma. En estos días que el general de la policía, que no es precisamente una persona que sea como objeto de mi admiración, pero en estos días cuando él empezó a hablar una serie de cosas y contar cosas que para él son ciertas, no sé si leyeron su entrevista en la revista Semana, de inmediato los mismos que hoy propician que se hagan rituales en el Palacio de Nariño casi a diario, los mismos, como escribió el otro día el ministro del Interior del gobierno colombiano, que fue al Cauca a tener un diálogo político, pero que primero estaban haciendo todo un ritual de armonización, y era pura situación chamánica. Los mismos que dicen que iglesia y Estado no se pueden combinar, pero que revuelven todo lo que tiene que ver con chamanismo y santería. De una vez, no sé si ustedes vieron todo como le cayeron encima al general de la policía, para decir que cómo así, que eso vuelve el discurso del Estado laico, que es laico para quienes hablamos del Evangelio, pero no es laico para combinarle toda esa suerte de ocultismo y de maquinación que ellos tienen. Bueno, es un comentario al margen. Salir a Jesús. Jesús padeció afuera, Jesús padeció en vergüenza, Jesús fue mirado como lo más despreciable. Así que tal vez sea bueno que los que le seguimos sepamos que es muy posible que así nos vean también a nosotros, y que también nuestro seguir a Jesús nos va a llevar más allá de, sobre todo cuando yo digo afuera, más allá de conceptos, más allá de lógica humana o más allá de buenos calificativos que la gente tenga para nosotros. Pero no es mi punto en este domingo. Hoy es la primera parte de lo que hablaremos en esta semana. ¿Cuál es mi punto realmente? Vamos a meternos en él. Y tranquilos que tenemos el tiempo suficiente para avanzar un poquito y dejamos lo demás para la semana que viene. Dice Marcos capítulo 15 versículo 33 lo siguiente. Este sí lo tenemos aquí listico. Cuando llegó la hora sexta, ¿cuántos saben en la Biblia a qué significa, de qué hora está hablando la hora sexta? Mediodía. Se contaban las horas de sol. Hora tercera, 9 de la mañana, hora sexta, 12 del día, hora novena, las 3 de la tarde. Así que a pleno mediodía, miren ese fenómeno que mucha gente ha discutido, que si hubo un gran eclipse, que qué pasó aquella tarde en Jerusalén. Más allá de eso, la Biblia nos relata que cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Pienso yo que si fuera estrictamente un eclipse, creo que no hay alguno que dure tanto. De hecho, en el eclipse total, la fase más oscura durará ¿cuántos minutos? En fin, más allá de eso, yo quiero tomarlo para ti como una figura. ¿A qué me refiero? Creo que esta declaración de las tinieblas, que sí es mi punto esta mañana, tiene que ver con un asunto puntual que se abre desde Génesis.
Yo me estoy refiriendo a lo que llamo cerrar el ciclo que comenzó en el Edén. ¿A cuál ciclo me refiero? Algo comenzó allí. Vamos a mirarlo un momento, por favor. Capítulo 3 de Génesis, versículo 23 dice: entonces Dios el Señor, y eso suena muy duro, expulsó al hombre y a la mujer del jardín de Edén y puso al hombre a que trabajara la tierra de la cual fue hecho. Después de haber expulsado al hombre y a la mujer, ¿qué más hizo Dios? Miren esto: puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para evitar que nadie pudiera llegar hasta el árbol de la vida. Génesis capítulo 3. Uy, pastor, pero ¿por qué Dios hace eso? Yo con mi hijo, pues cuando él hace una pilatuna, yo igual no lo echo de la casa ni nada por el estilo. Allí está el punto, tal vez, que nosotros no comprendemos bien lo que realmente pasó. Con Adán, un juicio definitivo quedó pendiente. Lo que pasó con Adán no fue una cosa trivial, no fue una cosa pasajera. Si tú te pones a pensar en la clase de ser que Dios creó, si la Biblia dice hagamos al hombre, Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cómo lo imaginas? ¿Qué tipo de ser, qué tipo de persona sería? Hablando de facultades mentales, hablando de comprensión, hablando de entendimiento. Hablamos de la capacidad de comprender lo que estaba pasando, al punto que la Biblia lo llama un alma viviente, así lo llama en 1 Corintios capítulo 15. Es decir, un ser espiritual que además poseía un cuerpo, pero donde lo espiritual predominaba, las realidades mayores no escapaban de su entendimiento. Si tuviéramos que usar una palabra para describirlo bien, en medio de nuestra escasez, diría que un superhombre. No era un superhombre, era un hombre como Dios lo pensó. Lo que pasa es que los demás después de ahí nos volvimos subnormales, con el perdón de todos, ¿no? Algunos son más subnormales que no, mentiras, no me hagan caso. De hecho, ¿cómo lo imaginas? ¿De qué rasgos? ¿Rubio? Ojos claros, porque ese es nuestro prototipo, ¿no? O morenito más bien, no sé cómo lo imaginarías. ¿Barrigón? De hecho, inclusive hay una gran corriente científica que dice que las razas no existen, que todos son adaptaciones de un ser que surge por primera vez exactamente en la zona del lejano oriente. Interesante. ¿Qué son realmente las razas a estas alturas de la vida? Pero más que nada, ¿qué facultades tenía este personaje como para no entender lo que estaba pasando? Esa es una discusión más larga y no es el centro del asunto. El centro del asunto hoy es otro. Plena capacidad de entender lo que estaba pasando y plena capacidad de entender el nivel de maldad de la acción que estaba cometiendo. Por eso el señor E.W. Kenyon, un teólogo del siglo pasado, de mitad de siglo, él calificó, nosotros podemos decir que fue desobediencia. Pues claro, sí lo fue, pero fue más que eso. En realidad fue, como lo dice Kenyon, él lo llama traición, alta traición. Pero ¿cómo más se puede llamar una acción que alguien que entiende todo lo que está pasando, que dimensiona lo que estaba pasando, que tiene la capacidad de comprender bien sus actos y el entorno, inclusive espiritual, que haga lo que Adán hizo junto con Eva, pues ¿qué otro nombre puede tener? De hecho, en Juan capítulo 1, en la nueva traducción viviente, en Oseas, ahora olvidé el pasaje, Oseas 4 creo que es: ustedes como Adán traicionaron mi confianza, dice el Señor. Traición, no tiene otro nombre, y traición de la peor. ¿Alguno de ustedes ha probado ser traicionado por alguien? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha traicionado? Ahí las cabezas no se mueven tanto, ¿no? Pastor, eso no se cuenta. Se cuenta que me traicionaron, pero no que yo traicioné. Es una de las cosas más horribles de la vida, ¿cierto? Sentirla y hacerla también es de las peores cosas. Por eso el nombre que le da Kenyon, el señor Kenyon, al tema de la acción de Adán me parece correcto. Entonces, lo que estoy diciendo es que un juicio definitivo quedó pendiente. Digamos que Adán estaría abocado a tener que ser juzgado en ese momento, pero entonces iba a ser todo debut y despedida, no había chance de nada más. ¿A qué me refiero yo? Miren,
El punto es que Adán y Eva, por lo que hicieron, merecían mucho más de lo que pasó, y que el cierre de Dios al árbol de la vida y la expulsión de Dios de ellos fue un acto de clemencia, porque de otra manera debería haberse cerrado el ciclo con todas las implicaciones que eso tenía. Un juicio real. Esto no fue una pilatuna, esto fue una acción de las peores, esto fue peor que un concierto para delinquir, esto fue lo peor que podamos imaginar. En cuanto a dar la espalda a Dios de manera completa, de manera descarada, de manera arrogante, de manera deliberada, esto no es simplemente una pilatuna de Adán. Pues que estaba muy chiquito. Bueno, no podemos pensar así de él. Ahora, Dios dio señales de lo que haría para cerrar el ciclo. Dos señales que les quiero mostrar, dos cosas que Dios dijo. Esto queda en puntos suspensivos. La expulsión del huerto del Edén era simplemente un aplazamiento de algo, y era un camino de clemencia. Entonces, ¿cuáles son las señales que Dios dio? Miren aquí Génesis capítulo 3 versículo 15, la segunda parte del versículo está hablándole Dios primero a Adán, luego a Eva, a la serpiente misma, y aquí está declarando en medio de ese diálogo, el descendiente, lo dije mal, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, le dice Dios a la serpiente. El descendiente de la mujer, que otras traducciones lo ponen como la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Está señalando, de hecho es una profecía, la primera profecía acerca del Mesías, que vendría sin intervención de un varón, que sería por concepción directa en el vientre de una mujer, por la mano de Dios, mientras tú solamente le morderás el talón. Sí, le vas a hacer un daño, pero él te va a aplastar. Así que está ya Dios dando señales. Y hay un segundo texto que te quiero mostrar, donde el Señor también declara lo que va a pasar de manera, ¿cómo se puede decir?, implícita. Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer. Recordarás que la Biblia dice que ellos habían hecho delantales de hojas, y entonces Dios tiene una acción hacia ellos, que es una acción que entre otras cosas es muy profética, señalando al Gólgota, diciendo, miren, dejamos esto en puntos suspensivos, porque si seguimos adelante es destrucción total para ustedes, un juicio definitivo, y la raza humana hubiera sido debut y despedida, pero Dios pone los puntos suspensivos. Es lo que te quiero mostrar aquí. Y entonces se abre todo en Gólgota. ¿Qué es lo que sucede allí? Todas las fuerzas espirituales, toda la humanidad, desde el primero hasta el último que existirá, todos fueron convocados a un legítimo juicio que cerraría por fin el ciclo que se abrió desde el Edén. ¿Vas conmigo hasta aquí? Esto quizá nos lo has escuchado en otros momentos, pero vale la pena en estos días pensar. Un momento, ok, ¿qué pensar? Número uno, Adán hizo la cosa más ruin que un ser podría hacer, y la hizo a plena conciencia. ¿Qué merecía? Un juicio, y que de ese juicio se dijera culpable o inocente y siguiera lo demás. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice, esto no va a ir nada bien. Pongamos entonces la pausa aquí, pongamos puntos suspensivos, y les empiezo a decir lo que voy a hacer. Voy a hacer algo para que entonces esto que queda pendiente se pueda resolver. ¿Queda pendiente qué? Un juicio, una sentencia y una salida definitiva de lo que acababa de pasar. Entonces aparece ahora la opción cuando Dios dice, ok, llegó el momento. Uno nacido de mujer va a ser la clave, y a través de él yo voy a hacer algo para que todo esto se resuelva, una cosa crucial. Entonces, el reo era la raza humana toda, pero representada en Jesús. Y ese versículo que les voy a mostrar la semana entrante lo miraremos de nuevo. El reo del juicio era la raza humana, pero toda ella resumida en Jesús. Miren este texto, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo enfatizaré más la semana que viene, para explicar mejor esa parte. Yo quiero que tú notes que no dice que lo convirtió en un pecador, sino que a Jesús lo convirtió en el pecado mismo. Lo hizo como la encarnación del pecado momentáneamente. Eso no me cabe en la cabeza. Ese mismo texto en otra traducción
Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. La semana entrante no se pierdan la segunda parte. Y creo que tengo aquí uno más que está en inglés para los que entienden mejor en inglés. Y yo no sé si lo puedo traducir bien, Andresito, ayúdame, ¿no? Segunda de Corintios 5:21. ¿Cómo? Tú preguntas. En Cristo. Es espectacular la respuesta de Dios. ¿Cómo voy a resolver todo esto? En Cristo. Dios puso lo equivocado, lo que estaba mal, sobre él, quien jamás hizo nada equivocado, de manera que nosotros pudiéramos ser puestos en una forma correcta delante de Dios, de manera que fuéramos reposicionados correctamente delante de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Eso fue lo que tuvo Dios en mente y es lo que abre el Gólgota, el capítulo del Gólgota. Un par de cositas más para dejar hasta allí por hoy. Gólgota, entonces, déjame decirlo así, Gólgota fue el escenario de un gran tribunal cósmico. Sí, Señor. Esa tarde en Jerusalén se abrió un portal cósmico donde todo, escúchame bien, todo fue convocado, todos fueron convocados. Y todo esto teniendo a Jesús como el centro de todo el asunto. Jesús quedó en el centro de ese gran tribunal, recibiendo todo el impacto del veredicto de Dios y todo el juicio que había quedado pendiente. Miren cómo lo describe Isaías desde siglos antes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Por favor, nota los verbos. No está diciendo algo sencillo, fácil, suave, sino una cosa que realmente sobre Jesús todo fue puesto. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, literal, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Noten la última frase, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto es Gólgota. Ahora, hay un asunto que debo dejarte claro. Si tú miras bien este pasaje, tú puedes tener una lista de cosas que se declaran que pasarían sobre Jesús. Una que sería desechado, dejado solo. La otra que sería despreciado, despojado de toda honra. La otra que Él llevaría sobre sí nuestras enfermedades, las cargaría literalmente. La otra que Él sería herido literalmente, textualmente herido. Una más que Él quedaría aplastado por el peso de nuestros pecados. Y una última, que todo el castigo cayó sobre Él, todo lo que estaba pendiente cayó sobre Él. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es? Esto es lo último que vamos a hablar esta mañana. ¿Cuál es el punto? ¿Qué origina todo esto? ¿De dónde sale todo esto, Edgardo? Pero me sigue pareciendo exagerado. Pues sí, ok, fue una traición y fue terrible, tienes razón, eso es lo peor que puede hacer. Es que no estás entendiéndome todo el cuento, o no entenderías todo el cuento sin esto último. Mira el texto que te voy a compartir. Volviendo a Génesis 3, donde todo comenzó. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿De cuáles árboles se podía comer? De todo, lo estás notando allí, de todo. Pero, 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. ¿Cuál es la razón? Es que Dios es caprichoso. No, dice, porque el día que de él comieres, morirás. Y aparece ese horrible personaje, la muerte. Ustedes saben que Adán comió de eso. Su esposa se lo dio, eso le pasa a uno por... No debo decir eso, ¿no? No dije nada, no alcancé. No, de hecho, muchos se preguntan, yo soy uno, ¿dónde estaba Adán mientras Eva tenía ese diálogo animado con la serpiente? ¿Dónde estaba? Y algunos creemos, yo me incluyo, que estaba ahí. No hay manera de determinar si sí o no, no hay manera, es una especulación. Estaba ahí. No, pastor, se fue al trabajo. Ok. Yo creo que él estaba ahí. Y cayó totalmente. ¿Por qué?
De hecho, Larry Crabb escribe un librazo espectacular que se llama El silencio de Adán, que de hecho se para sobre ese tema. ¿Por qué Adán cayó? Cayó de callar, ¿no? Bueno, alguien dirá pues que las mujeres no dejan hablar, lo cual también es cierto. Hoy estoy como quedando mal con las mujeres, ¿sí? Conversen con Eva y luego conversamos. Escúchenme, esto es lo último que le voy a decir hoy. Es que el punto no fue solo la traición, el punto es lo que la traición introdujo en el mundo. Ese es el gran punto. Dios le dijo: no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque eso es tan malo, eso es feo, eso es pecado. Dios se pone muy triste. Dios le dijo: es que si comes de ese árbol vas a morir. Adán lo hace, come de ese árbol. ¿Cuál árbol? Es el árbol de un conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de lo bueno y de lo malo. Noten ustedes que es el mismo fruto, solo con dos caras. Algunos creen que conocer lo bueno es lo correcto. Pues no parece, porque dice que el árbol tenía los dos, ¿no? Y los dos, como lo dijo una vez el profeta inglés, dijo: ¿qué tan bueno será el conocimiento del bien que Dios lo prohibió? Había otra idea de Dios, vivir de otro conocimiento. Nos cuesta entenderlo porque somos esclavos de vivir en función del conocimiento, del bien y del mal. Pero no es mi punto. Lo he dicho otras veces, Adán murió, aunque Adán no se murió. Por favor, escuchen bien esto. No se murió, no cayó fulminado, lo cual te dice claramente que la muerte no es morirse. Que morirse es tan solo un efecto de la muerte. La otra, yo la llamo la muerte grande. No me gusta utilizar la palabra muerte espiritual porque para muchos es una palabra que no les habla claramente. Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes que de pronto estén familiarizados con la lectura de la Biblia, ¿qué es la muerte espiritual? Me van a decir: estar separados de Dios. Y sí, pero no es suficiente. Separados de Dios no es lo único. Enemigos de Dios radicalmente. ¿Y por qué razón, pastor? Estás exagerando y estás muy dramático. Bueno, porque es que la muerte no es una cosa cualquiera. La muerte en realidad es una naturaleza. El padre Álvarez, que me dio filosofía en el grado sexto de bachillerato, decía que naturaleza, Priscel, es la razón por la cual una cosa es una cosa y no es otra cosa. Buenísima definición. Buenísima. Un diccionario dice: la suma de las cualidades internas que definen a algo o a alguien. Una naturaleza. ¿Qué naturaleza es? Si ya estoy captando tu atención, aunque sea al final, ¿qué naturaleza es la muerte entonces? Escúchame. Es una naturaleza compuesta por, y me quedo cortísimo, pero al menos esto: la suma potenciada, ¿tú me estás escuchando? La suma potenciada de todo lo perverso, lo oscuro, lo ruin, lo vergonzoso, lo corrupto, lo demoníaco, lo triste, lo degradante y todo lo que se opone a Dios. La suma potenciada de eso, y no me alcanzan las palabras. Entonces no estamos frente a una pilatuna que simplemente fue un problemita chiquito. No, Adán y Eva se volvieron monstruos, espiritualmente hablando. Ahora se parecían al diablo, ya no se parecían a Dios. Uy, Edgardo, no exageres. No exagero. Y si te quedan dudas, las primeras huellas de tanta maldad las vieron en sus hijos. ¿Cuántos en la historia humana han vivido que un hijo mate al otro? ¿Cuántas veces en la historia eso ha sucedido? ¿A cuánto les ha pasado? Es lo peor de lo peor, que un hermano mate a su hermano. Pues el hijo mayor de Adán y Eva, exactamente eso fue lo que hizo. ¿De dónde viene eso? El muchacho, cosas de muchachos. No, señor, cosas de monstruos. Monstruos internos, seres incapaces ahora de caminar con Dios, armonizados con lo oscuro en su misma esencia, compartiendo una esencia con el diablo, habiendo sido hechos por Dios. Sí, Señor, eso y mucho más es la muerte. La muerte define todo en los seres humanos porque es una naturaleza. Les define el ambiente en el que viven, les define su desarrollo, les define su destino, les define todo. Y esa muerte se deja ver en todo en la existencia humana.
Hoy por hoy, por ejemplo, cuando predominan las enfermedades emocionales, ¿no es verdad que fácilmente uno llega a la conclusión de que sería peor, de que sería mejor que uno tenga un problema del hígado, del páncreas, a tener un problema de ansiedad, de depresión, de desesperanza y de cosas que son tan malignas? ¿De dónde viene todo eso? Dios es el culpable. Si Dios fuera bueno, no pasarían tantas cosas malas. No, Dios no es el responsable de eso. El responsable de eso es el acto de Adán, reforzado una tras otra por todas las generaciones, donde esa muerte se ha convertido en algo verdaderamente ruin, lo peor de lo peor. Entonces Dios decide, todo eso lo voy a poner sobre Jesús. Y vamos a resolver esto que quedó en puntos suspensivos hace tanto tiempo. El acto de mayor clemencia de Dios fue expulsar a Adán del Edén y cerrarle el camino al árbol de la vida, porque Dios todo el tiempo dijo: no se preocupen, un día voy a quitar la pausa. ¿Cuál día será? El día del Gólgota, donde todo esto se va a cerrar en la persona de Jesús. Y entonces, antes de que nos vayamos, hagamos una oración importantísima primero. ¿Jesús era mortal o no? Porque estamos hablando de la muerte. ¿Jesús tenía relación con la muerte? ¿Cómo viene a pasar todo esto? Porque es que todo el tema del Gólgota tiene que meterse en el terreno de la muerte. Pero para eso, sintonízanos en el mismo canal, en la misma hora, la semana que viene. Dios hizo a un ser a su imagen, capaz de entender todo. Ese ser a su imagen, que entendía todo, traiciona a Dios de la manera más ruin y descarada y hace un pleno acuerdo, no un acuerdo ideológico con el peor adversario, el más corrupto, sino un acuerdo esencial, y comienzan a compartir las mismas esencias, los mismos objetivos. Ese nuevo ser era un monstruo cósmico que solamente merecía el castigo, y Dios dice: no hagamos eso. Vamos a poner esto en puntos suspensivos y esperémonos, porque lo voy a resolver de otra manera. Eso, señores, es Gólgota. Vamos a estar de pie, por favor, porque quiero pedirles que hagan conmigo una oración muy especial, muy sentida, que tenemos que hacer antes de irnos en esta mañana. Pero antes de esa oración, hagamos una nosotros. Si de pronto hay alguna persona aquí o en la transmisión que está como empezando a captar de mejor manera lo que pasó, tal vez entonces me entenderá que esto es un asunto de conexiones espirituales, que esto no es un asunto simplemente de identificación ideológica o de compartir religión. Dios nos hizo para ser como Él y movernos allí. De allí nos salimos y nos hicimos semejantes de lo peor. Pero Jesús vino para ver si nos devuelve a esa condición del principio. Todo es un asunto de conexiones espirituales profundas. Y mi pregunta para ti, si de pronto alguien está aquí por primera vez, es si ya tienes una conexión con Dios. Sí, pastor, yo hago yoga toda la mañana. Bueno, yoga es hinduismo refinado. Yoga es conexión, pero con los dioses que no son Dios. Yo rezo todas las mañanas. Me parece genial. No es mi pregunta. Mi pregunta es si tienes una conexión con Dios. Y la única forma es teniendo a Jesús, invitando a Jesús a ser el centro de la vida y el Señor de la existencia. Si no lo has hecho y quieres hacerlo ahora conmigo, este es el momento. Repite esta oración conmigo de todo corazón. Dile: Señor Jesús. Tú también, si estás aquí, dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Te recibo, te invito de corazón. Yo creo que Jesús es el Señor, que vino al mundo, que murió tomando mi lugar en la cruz, que resucitó al tercer día. A ti te entrego mi vida y mi corazón desde hoy y para siempre. Amén. Las letras de tu nombre